Estamos ante una situación compleja. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Es el momento de dar ese cambio cualitativo, pero absolutamente necesario hacia la normalización. Buenas, con este ejercicio de memoria pandémico de alguna manera está empezando el MBD Noticias Central de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al martes informativo en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bueno, y por supuesto ese será uno de los temas que repasaremos el día de hoy, pero no solamente ese. Tenemos otros asuntos, así que ya nos metemos en cifras vinculadas a la inflación de marzo, que fue de 1,1%, y el acumulado de los últimos 12 meses llega a 9,38%. El valor supera por medio punto porcentual al indicador interanual del mes anterior y es el más alto en esos términos desde fines del año 2020. Además, está más de 2 puntos por encima de otra cifra justamente. Exacto, 2% por encima del rango meta establecido por las autoridades. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro con mayor incidencia en el alza del índice de precios al consumo. La cuestión de los precios sigue, por ende, muy pero muy presente y es uno de los varios temas que tenemos en la agenda de hoy. Exacto, pero hay mucho más, así que los invitamos a repasar nuestros titulares. Fiscalía citó para mañana a la adolescente de 16 años abusada sexualmente durante fiesta de jóvenes del Partido Nacional. La unidad de víctimas y testigos trabaja prestando asistencia psicológica a la joven. El Partido Nacional remitió la lista de personas invitadas a Fiscalía. Senado aprobó por unanimidad la exoneración de IVA al pan, galleta de campaña, fideos secos y pastas durante al menos un mes. DGI realiza inspecciones a clubes grandes y en desarrollo para determinar si hubo irregularidades en aportes de pago de premios a jugadores. Trabajadores y trabajadoras del transporte y usuarios están dispuestos a mantener el uso de tapabocas durante el viaje en ómnibus. Aumentan las consultas por gripe e infecciones respiratorias agudas. Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay teme cacería de niños para adopciones excepcionales avaladas por la LUC. Profesionales de la oftalmología realizan recomendaciones para evitar accidentes oculares domésticos durante la semana de turismo. UTE salvó las finanzas de ANCAP por compras para las centrales térmicas. El presidente peruano Pedro Castillo decretó el estado de emergencia en Lima y la gente no puede salir a la calle. Y arranque, como siempre, a las calles de la ciudad. Exacto. Natalia de Brum, ¿por dónde estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Nos vinimos hasta la terminal de ómnibus de Río Branco, donde estuvimos conversando con los trabajadores del transporte y también con los usuarios, con los pasajeros, para ver qué les parece el terminar con la exigencia del uso del tapaboca dentro de los ómnibus. En un ratito volvemos y se lo contamos. Toque, qué lindos esos naranjas del atardecer ahí en la zona de la terminal Río Branco mirando hacia el oeste, ¿no? Como si estuvieran la teja y el cerro de fondo. Bueno, esa es una de las salidas de estudios. Y también tenemos a nuestra otra compañera, Mariana Abreu, que no sabemos por dónde anda, Martín. A ver, Mari. Natalia, Martín, buenas tardes, el saludo para todos. Estamos en la puerta de la Fiscalía porque la Fiscalía sigue indagando en esta denuncia de violación grupal a una joven en una fiesta del Partido Nacional el sábado pasado, la madrugada del sábado. Y bueno, la unidad de víctimas de Fiscalía asiste a esta adolescente de 16 años que mañana concurrirá justamente a la sede a ratificar esta denuncia. Enseguida ampliamos esta información. Diana, salimos de Montevideo, ¿te parece, Nati? Nos vamos
Vamos, si te parece, a nuestro departamento vecino, a Canelones, porque la Junta Departamental Canaria analiza desde hace un ratito, desde las 18 horas, la anuencia solicitada para endeudarse por 1.900 millones de pesos uruguayos en un plazo de 20 años. Exactamente, tenemos allí imágenes de lo que pasa en este momento en la Junta Departamental de Canelones, donde de alguna manera el gobierno que encabeza Yamandu Orsi del Frente Amplio intenta generar o obtener el apoyo para aprobar un plan de obras y acciones alternativo a aquel que en su momento la Junta no aprobó porque la oposición no lo acompañó. Exacto, porque se necesitaba una mayoría especial y no la obtuvo. Así que en un rato seguramente volveremos a ver cómo está la cosa por ahí también. Está pronto ese contacto y hablando de contacto, ahora uno bien pero bien cerquita. Julieta Núñez Tomás, está pronta. ¿Cómo está, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Bueno, lo escuchábamos de alguna manera en titulares recién. Hay integrantes de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay que están muy preocupados por lo que puede suceder con estas adopciones, entre comillas, excepcionales, que luego de la no derogación de estos artículos referidos a adopción en la LUC, en el referéndum del 27 de marzo, tienen miedo de lo que puede suceder con los derechos de los niños y niñas. El año pasado fueron 19 las adopciones que se vehiculizaron por esta excepción. Así que vamos a escuchar las palabras de una representante de esta asociación y vamos a profundizar sobre lo que sucede con esto en INAU y en el Poder Judicial. Como dijimos al comienzo del MBD Noticias de hoy, la inflación es tema. Estará Germán de Agosto en piso para hablar de eso. Y los precios fueron tema en el Parlamento. ¿Qué se dijo? Tiene un impacto fiscal estimado de modo grueso del orden del $1.000.000 mensuales. El IVA significa un 10%, o sea, un 0,38, o sea que si mi hogar gana 50.000 pesos, me ahorraré por un mes 190 pesos. Ese es el ahorro real. Pedimos la exoneración de IVA a una canasta importante de... Y ahora salimos otra vez de estudio porque Natalia de Brun ya dejó el tema planteado. Vamos a esa imagen preciosa de la Bahía de Montevideo con nuestra compañera Natalia de Brun. Aprovechamos el atardecer entonces para compartir esto que estuvimos conversando hace unas horas con los trabajadores, como le decíamos, del transporte, pero además también con los pasajeros. Una de las cosas que en particular me llamó la atención, porque se ha hablado mucho de que uno está cansado de utilizar el tapaboca y quizás con esta medida se esperaba de que la respuesta fuera sí, está bien que se pueda elegir, pero no, van a ver ustedes ahora que tanto los trabajadores, y después vamos a compartir a los usuarios, que en ambos casos coinciden en que la medida es muy apresurada y que quizás se tendría que mantener. Los escuchamos. Para mí no estaría tan bien todavía porque como todavía anda la pandemia, sería mejor que en lugares cerrados todavía se exigiera. Por lo menos nosotros, a los choferes para resguardarnos más. Estaría bueno porque ya como que está un poco descontinuado y la gente te pregunta, ¿me puedo sacar el tapaboca? Nosotros no tenemos ninguna normativa vigente, ni hay ninguna orden, ni de la Intendencia, ni del Ministerio, que podamos permitir que la gente ingrese al ómnibus sin tapaboca. Mientras no haya una normativa vigente que nos diga que podemos dejar subir a personas, no lo vamos a hacer. Y no es muy buena. Estamos en un lugar que está en un ambiente muy cerrado. Se viene la temporada de frío y como que mucha ventilación no transcurre en los vehículos, ¿no? No me gustaría que aflojáramos ahora, ¿no? Está la responsabilidad de cada uno si se quiere seguir cuidándolo. Me parece que lo más correcto es seguir usándolo un tiempo más. Como comodidad me parece mejor, es cómodo. Es trabajar todo el día con esto es incómodo. Pero lo recomendado y lo mejor sería que lo siguieran usando. No estaría nada bien que lo retiraran, ¿no? Porque por lo menos por ahora. Capaz que un tiempito más los tapabocas en el ómnibus estaría bueno. Si supuestamente la pandemia ya pasó, no lo veo mal. Si es que pasó, ¿no? Que no nos diga que podemos sacar ese cartel, nosotros seguimos subiendo gente con tapabocas.
Y uno de los trabajadores justamente decía esto, que en el día de hoy se generó un poco de confusión porque algunos usuarios consultaban si la medida ya estaba vigente. La medida, les recordamos que la medida todavía no está vigente, va a entrar en vigencia una vez que se firme el decreto. Sí se anunció que a partir de eso la medida entonces va a empezar a regir y que ya no estaría la obligatoriedad en el uso del tapabocas. Pero ¿qué pasa con los usuarios? ¿Están de acuerdo también? ¿Qué dicen ellos? ¿Van a compartir, van a seguir utilizando el tapaboca? Los escuchamos, la mayoría dijo que sí. Estamos complicados, se dispara, me gustaría que volvamos como estamos ahora, un tiempo más y me parece eso. ¿Vos lo vas a seguir usando? En un colectivo sí. Y en realidad no estaría como muy de acuerdo de eso, pero bueno, cada uno va a tener su propio cuidado en ese sentido. ¿Lo vas a seguir usando igual? Sí. Está bien que usen tapaboca, porque previene gripe, previene todo. No me parece que lo tengan que retirar, pero está. ¿La vas a seguir usando? Yo sí. No me parece nada bien, porque digo, todavía no se ha ido del todo y bueno, no sé, no me gusta. La verdad no estoy de acuerdo. ¿Lo vas a seguir usando? Sí, claro, sí. Por ahora debería seguir un poco más, digo, que se abra, pero que cada uno lo pueda seguir usando. ¿Usted lo va a seguir usando? Sí. Quizás para algunas personas le parezca bien, pero para mí no. Yo que viajo todos los días por un largo tiempo lo voy a seguir usando para protegerme yo y proteger a los míos también. Bueno, y los shoppings y las grandes superficies evalúan cómo se va a aplicar esta decisión del gobierno de que el tapabocas sea recomendado y no obligatorio. También evaluó Cambadu, ¿no?, que abarca el comercio minorista, y lo celebró. Indudablemente, una vez que ya se venía hablando de este tema y ahora lo largan, ya falta unos días para que se firmen los protocolos, pero indudablemente todos pum para arriba, dejamos de usar, cambia el protocolo comercial porque ahora nos liberan el aforo, que era uno de los problemas que ya veníamos hace rato pidiéndolo. O sea que por lo tanto lo vemos, va muy bien y es auspicioso y la estábamos esperando, sí. Era hora ya que a medida que fuimos viendo, como todo, ¿no?, que iba bajando los contagios y la incidencia de los mismos. Fíjate tú que ayer fue el 10% de los test que realizaron, o sea que ya era tiempo. La verdad que bien, ojalá que sea para bien de toda la sociedad y de todo el país, que tanto necesitamos. El próximo decreto vinculado al fin de la emergencia sanitaria hace que vayan cayendo los protocolos y, bueno, dejando el comercio. También en la educación esto genera efectos. Exactamente. Las autoridades de la salud y de la educación decidieron que a partir del martes 19 de abril, recuerden que el lunes es feriado porque se corre el 19, se eliminarán las cuarentenas en todos los centros educativos y la obligatoriedad del uso del tapabocas, que ya era para alumnos, pero ahora dejará de ser obligatorio también para docentes. Las medidas decididas a aplicar después de la Semana de Turismo implican la eliminación de la cuarentena para los estudiantes que estuvieran en un salón que registre un brote de coronavirus con 2 o más casos confirmados y solo los contagiados tendrán que aislarse. Si bien el uso de tapabocas dejará de ser obligatorio para los escolares, sí será recomendado. Los únicos que mantienen el uso obligatorio son los funcionarios que manipulan alimentos. Las medidas se resolvieron esta mañana en una reunión entre los ministros de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y Salud Pública, Daniel Salinas, junto al presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, para tomar la decisión respecto de los protocolos aplicados en los centros educativos tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de que se decretará el final de la emergencia sanitaria. La persona que tiene síntomas se le pide idealmente que no vaya a clases, y sino que vaya con tapabocas mientras tenga síntomas, y el resto siga asistiendo normalmente, dijo el ministro da Silveira al diario El País. Bueno, y por supuesto hicimos varias consultas a expertos y preguntamos al director de la Clínica Neumológica del Hospital Maciel, Pablo Curvelo, ¿qué pensaba, ¿no?, de esto del barbijo, si podía ocasionar alguna consecuencia? Y él considera que debería seguir utilizándose entre la población de riesgo y en lugares cerrados donde hay mucha concentración de personas. Claro, Curvelo lo que dice es que sigue siendo útil para prevenir contagios de virus e infecciones de tipo respiratorio. Hay que insistir con que las poblaciones, sobre todo las personas mayores, las personas que tienen enfermedades previas, comorbilidades, deberían tener tapabocas, sobre todo en los lugares cerrados. O sea, uno debería, en lugares que sabemos que la transmisión viral es muy alta,
adentro de un ómnibus, hoy se comentaba, por ejemplo, el tema del transporte, y es cierto, dentro de un ómnibus, por más que esté abierto, ahora nos acostumbramos a viajar con las ventanas abiertas, cosa que antes en invierno no hacíamos. Pero bueno, si volvemos a la situación anterior, cerramos las ventanas y no usamos tapaboca, estamos favoreciendo la transmisión viral. El neumólogo Pablo Curbelo considera que sería bueno que mantuviéramos la costumbre, adquirida a partir del COVID, de no compartir el mate. Sostiene que es responsable de la transmisión de varios virus. El mate es muy malo porque la saliva y las secreciones sí transmiten infecciones virales, no COVID, digamos, muy frecuentemente. O sea que eso tenemos que tratar de erradicarlo. Sabemos que es una costumbre social muy arraigada en nuestro medio y bueno, culturalmente va a ser difícil, pero tenemos que pedir a la gente que, por lo menos, sobre todo la que tiene riesgo, que no tome mate y no comparta mate. Llega el tiempo del desarrollo de nuestro segundo móvil de la jornada. Exactamente. Vamos con Mariana Abreu, que estaba allí en Fiscalía. Así es, compañeros, como adelantábamos, la Fiscalía está investigando esta denuncia de violación grupal a una joven de 16 años ocurrida, según la denunciante, en una fiesta organizada por la Juventud Blanca de Montevideo y el senador suplente blanco Sergio Del Pino, esto en celebración por la victoria del no el pasado referéndum, una fiesta en una chacra del oeste del departamento. La unidad de víctimas de la Fiscalía está asistiendo a esta joven que mañana va a concurrir justamente a la sede a ratificar la denuncia. El fiscal adjunto del caso ya solicitó el material de las filmaciones de las cámaras que estaban en el lugar y según el propio Partido Nacional, este material fue proporcionado. Recordemos también que el caso está en la órbita de la Fiscalía de Delitos Sexuales, de Violencia Doméstica y de Violencia Basada en Género. Los hechos ocurrieron el sábado pasado en la chacra San Francisco de Paso de la Arena, donde el dirigente herrerista Sergio Del Pino, suplente de la senadora Gloria Rodríguez, desarrolla su actividad laboral. La madre de la víctima que formalizó la denuncia contó que su hija se desvaneció mientras buscaba a un amigo. Fue trasladada al Centro Coordinador del Cerro, a donde llegó con convulsiones. Desde allí la llevaron al Hospital Pereira Rosell y en adelante recibió asistencia multidisciplinaria en la Asociación Española. La joven de 16 años le aseguró a una ginecóloga haber sido abusada sexualmente por 2 asistentes a la fiesta dentro de uno de los baños del establecimiento de eventos. Según declaró la víctima, estaba alcoholizada y antes había perdido el conocimiento. La médica diagnosticó sospecha de abuso sexual con lesión a nivel genital. Del Pino y otras 3 personas ya declararon ante la policía como testigos. Si bien por ahora no hay imputados por el delito denunciado, el fiscal Federico Pion pidió la grabación de las cámaras instaladas en el lugar para avanzar en la investigación y citó para mañana a la víctima y su madre para que ratifiquen la denuncia. Muy bien, ayer dábamos cuenta de un comunicado que publicó el Partido Nacional enfatizando el hecho de que, se había aportado la información a Fiscalía correspondiente, también afirmando que el partido iba a tener tolerancia cero frente a hechos que violenten la integridad de las personas y en un sentido similar se expresó la senadora Blanca, la titular de la banca de la que es suplente Sergio Del Pino, Gloria Rodríguez, quien también respaldó a la Juventud Blanca y a su suplente. Escuchamos lo que decía Gloria Rodríguez en rueda de prensa. Estuvimos allí, realmente el espíritu era un espíritu festivo que lamentablemente se empañó con este hecho tan lamentable que realmente nos llena de congoja a todos, realmente, y es un repudio a nivel de todo, no solamente de los integrantes del Partido Nacional, de todo el sistema político y de la ciudadanía. Nos solidarizamos con la chica, obviamente, con la familia y con los jóvenes, del Partido Nacional que estaban allí, porque tampoco podemos ponerlos todos en una misma bolsa. Cuando esto está en investigación, nosotros estamos y vamos a colaborar y estamos seguros porque confiamos en la justicia, yo confío plenamente en la justicia, que va a actuar como corresponde y luego de que la justicia se expida, el Partido Nacional va a aplicar las máximas, va a ser muy severo frente a este hecho en el momento que realmente se expida la justicia.
Quien también se expresó sobre este hecho fue el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que dijo que confía en que el material de las cámaras de filmación ayuden a establecer qué fue lo que ocurrió y que también se proporcionó la lista de invitados a este evento. Recordemos que era un evento en el que justamente se asistía por invitación, sobre todo militantes del Partido Nacional, también dirigentes, una fiesta a la que más o menos asistieron unas 350 personas, unas 400 personas. Nosotros también conversamos con una integrante de la red de abogadas feminista, Ivana Mansolido, para levantar un poco la mira, trascender un poquito lo que es este caso en concreto y hablar de las particularidades que tienen estas denuncias y este tipo de casos de violencia sexual. Cada vez que una mujer denuncia violencia sexual, es importante que Fiscalía, que es quien investiga los delitos, el delito que se va a denunciar, lo haga con perspectiva de género. ¿Por qué es importante hacerlo con perspectiva de género? Porque la denuncia de violencia sexual y la violencia sexual per se es una violencia que sufre una mujer que ataca su fuero íntimo, ¿no? Psicológicamente es un tipo de delito que impacta de manera muy potente en la vida de una mujer, que tiene impactos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, reconocer el impacto que produce ese tipo de delito y lo que además conlleva el denunciar es muy importante ya para comenzar la investigación. Que la mujer cuente con un espacio que donde va de primera mano a hacer la denuncia sea escuchada, se la trate con respeto, no se le hagan preguntas que son innecesarias, se respeten sus derechos, se le brinde la información necesaria, es fundamental para luego continuar y avanzar en la investigación. Son delitos muy complejos de investigar, pero hagámoslo de la mejor manera posible, hagámoslo con perspectiva de género, hagámoslo sin revictimizar a esta mujer, hagámoslo sin cuestionarle su historia sexual, ¿no? Hagámoslo sin cuestionar que ella previamente dio el consentimiento con otras personas, ¿no? Porque de hecho no importa eso y no hace al delito que ella denuncia. Cambiamos de tema, le agradecemos por este informe completo a Mariana Abreu. Pasamos a la cuestión de los combustibles, al balance de ANCAP, porque Alejandro Stipanisic, presidente del ente, en las últimas horas presentó el balance 2021 que arrojó una ganancia. Una ganancia de 88 millones de dólares en el mercado monopólico. El resultado negativo del mercado, según detallaron, es consecuencia de ventas por debajo de la paridad de importación en el año. Las ganancias se dan básicamente por la venta de energía UTE. Partiendo de una pérdida en el mercado monopólico por el retraso que hemos observado en las tarifas. Ese retraso significan 159 millones de dólares de menos ingresos para ANCAP, 159 millones de dólares que la sociedad pagó de menos con respecto a todos los combustibles que, a diferencia de otros países, no solamente no subieron, sino que no escasean. En Uruguay tenemos un abastecimiento asegurado y estamos viendo en otros lugares cercanos que hay pérdida de estaciones de servicio, hay cierre de estaciones de servicio, hay pérdida de producto, hay pérdida de abastecimiento y hay pérdida de producción. ¿Las ganancias cómo se pueden explicar, detallar? Básicamente tuvimos una pérdida de 32 millones de dólares en el mercado monopólico, tenemos una ganancia en mercados competitivos como de 40 millones de dólares y el negocio excepcional de venta de energía eléctrica a Brasil, que se hizo a través de UTE en el año 2021, generó una ganancia contable de alrededor de 56 millones de dólares. Eso más o menos redondea y la línea final establece 88 millones de dólares de ganancia para todo el grupo ANCAP, con una contribución de 25 millones de dólares de sociedades vinculadas, pero a partir de negocios competitivos. Se conoce la cifra de inflación a marzo. Exactamente. Ahora, a ver si se cumplen los pronósticos que se venían elaborando en estos días. Germán de Agosto, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Respecto a los pronósticos, estamos un poquito alejados porque el dato que conocimos hoy, que es el dato correspondiente a marzo, y estuvo por encima de lo que esperaban los analistas, ¿sí? El dato mensual, cuando comparamos con lo que pasó en relación
a febrero supuso un aumento del índice de precio al consumo de 1,1%. Ese es el aumento mensual y lo que se esperaba en relación a los pronósticos era un aumento un poco menor de 0,9%. O sea que por ese lado ya tenemos un dato que, visto en términos mensuales, superó las expectativas que teníamos para ese mes. En particular, cuando nos metemos a analizar el dato y seguimos manteniendo la perspectiva mensual, lo que vamos a ver ahora en la primera placa es justamente que más o menos un 60% del aumento que tuvimos en el mes de los precios es justamente producto de lo que sucedió con los alimentos. Los alimentos en su conjunto, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que es más o menos un cuarto de la canasta de consumo, aumentó 2,7% en términos promedio. Pero a la interna de ese subrubro lo que tenemos es que los aumentos varían bastante y en algunos casos son bastante importantes cuando estamos pensando que esto es la mirada mensual. Por ejemplo, un aumento de legumbres y hortalizas equivalente al 6%, que de nuevo, desde una perspectiva mensual, es un aumento bastante importante y es un aumento que está en línea con lo esperado por toda la seguidilla de noticias que hemos conocido durante el último mes. ¿Sí? O sea que de esta perspectiva mensual lo que tenemos es un dato que superó las expectativas y que además viene impulsado en un 60% por el costado de los alimentos. ¿Sí? Ahora, si pasamos a la perspectiva interanual, y ahí en lugar de comparar con febrero, vamos a comparar con marzo del 2021, el dato de inflación del mes fue 9,4%. Veníamos de un dato de 8,9%, o sea que supone una aceleración de la inflación del entorno de 5 puntos, más o menos, 5 décimas. ¿Sí? Y ahora, si miramos en la placa, lo que tenemos es de vuelta. Nos vamos a enfocar en la película vinculada a cómo vienen evolucionando los alimentos y cómo viene evolucionando un cuarto del gasto que destinamos en la canasta y en particular ahí estamos haciendo una comparación también cómo vienen evolucionando los salarios. ¿Sí? Con los salarios tenemos un mes de atraso, tenemos los salarios a el mes de febrero, por eso hay un desfasaje de un mes en la gráfica, pero justamente lo que podemos ver es que en el caso interanual o en la medición 12 meses hacia atrás, lo que tenemos es un aumento de los alimentos de 13,3%. ¿Sí? Cuando pensamos de vuelta en esta perspectiva interanual, al margen de lo que sucedió con los alimentos, también tenemos lo que se viene sucediendo con el caso de los combustibles, que también registran un aumento interanual del orden de 13%. Y todavía no estamos recogiendo el último aumento de los combustibles porque eso entró a regir a partir de abril. O sea que todavía no estamos capturando completamente la foto vinculada a ese aumento. Ya que llegaste al punto de los combustibles, yo tenía pensado preguntarte lo siguiente. Lo decías recién, el aumento más reciente de los combustibles empieza con el mes, a las 0 horas del viernes 1 de abril. Ahora, se sabía de antemano que los combustibles iban a subir. Entonces la pregunta concreta es, ¿se puede poner arriba de la mesa que el mercado, o por lo menos quienes fijan precios en el sector privado, quizás se hayan adelantado a eso ya con marzo corrido? Y eso puede pasar, no lo capturamos perfectamente a través de los datos, porque nosotros vemos el rubro combustibles y todavía no está recogiendo ese aumento puntual, pero en una economía con una historia inflacionaria como la nuestra, efectivamente los agentes han desarrollado mecanismos para protegerse, ¿sí?, de ese aumento de precios, y uno de esos mecanismos, casi que incorporamos evolutivamente, tiene que ver con una anticipación a un eventual aumento de los costos, que probablemente lo veamos a medida que vemos todos los rubros. Pero no podemos adjudicarle un valor todavía porque en el rubro puntual de combustibles no lo tenemos recogido. ¿Sí? Pero efectivamente lo que estamos teniendo es una perspectiva de que los precios van a seguir subiendo, en particular los combustibles, y eso puede estar alentando comportamientos de anticipación que pueden estar impactando sobre los precios. ¿Sí? Y por último, para terminar, simplemente para meternos de vuelta, hacer un doble clic sobre lo que es la evolución del precio de los alimentos en relación a un año atrás, lo que tenemos es justamente de vuelta. La inflación es 9,4% anual, pero ese 9,4% lo que recoge es cómo aumenta el promedio justamente de todos los precios que consume una familia representativa. Pero cuando nos volvemos a meter en rubros puntuales, en particular en el rubro de los alimentos, que es un rubro particularmente sensible, ¿sí?, lo que tenemos es de vuelta aumentos que van hasta incluso del orden del 23%, de nuevo, en el caso de legumbres y hortalizas, y ahí sí estamos recogiendo, por ejemplo, lo que está pasando con la carne, que tuvo un aumento del 17%, lo que está pasando con el pan y los cereales, que ahora están justamente... ¿Cómo, Germán, tiene alguna repercusión en la inflación este tipo de medidas como la que se aprobó hoy en el Parlamento, lo que pasó también con el asado, por ejemplo? Lo del asado sí, lo estamos ya recogiendo porque ya venía,
pero lo que se anunció ahora en relación al pan y algunos otros artículos a los cuales se le sacó el IVA mínimo, el IVA del 10%, todavía no lo estamos justamente recogiendo este dato porque esto nos quedamos hasta marzo, pero efectivamente eso va a tener un impacto que va a ser transitorio, de vuelta lo hemos conversado, Claro. ¿sí? No son cambios que van a mover la aguja, pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos teniendo el dato completo del mes de abril, o sea, dentro de un mes. Bien, muchas gracias, Germán. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, sí. Quedó planteado. Sí, quedó planteado. Quedó planteado, hay que seguirlo y además seguimos en el tema. Claro, seguimos en el tema porque, bueno, ahora afrontamos la cuestión política, ¿no? Lo planteaba recién Natalia en la última pregunta a Germán. El Senado aprobó por unanimidad en esta jornada la exoneración del IVA al pan, la galleta de campaña, los fideos secos y las pastas durante al menos un mes. Exacto. Mañana seguramente lo va a aprobar también la Cámara Baja y el Frente Amplio y Cabildo Abierto lo respaldan, aunque lo consideran insuficiente. Lo mismo que sucedió en el caso del asado. Y desde el Partido Nacional se informó que esto le costará al Estado $1 millón. Tiene un impacto fiscal estimado de modo grueso del orden del $1 millón mensuales. Esta es una medida urgente, inmediata y que tiene por detrás la idea de que podamos tomar en el debate parlamentario por iniciativa de nuestro Ministerio de Economía medidas más de fondo para moderar la suba de precios en el país. La iniciativa es prorrogable por otro mes y el senador nacionalista la inscribió en un contexto de suba del trigo por la guerra y de previo aumento de la inflación mundial por la pandemia. Su par frente amplista, Daniel Olesker, aseguró que es una medida tardía y de bajo impacto. Los panificados son el 2.8% en promedio del valor de la canasta. Si le sumamos el 1% que pesan los asados, tenemos un 3,8%. El IVA significa un 10%, o sea, un 0,38%. O sea que si mi hogar gana 50.000 pesos, me ahorraré por un mes 190 pesos. Ese es el ahorro real. Si bien Cabildo Abierto también votó el proyecto, el senador Guillermo Domenech recordó que su partido elevó una minuta proponiendo controlar el precio de una canasta más amplia. Pedimos la exoneración de IVA a una canasta importante de productos de primera necesidad que comprende no solo la harina, el azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas, picada, paletos, obuco, falda, pollo, carne de cerdo y pan, flauta o galleta de campaña. Tenemos la lista de supermercados. Es cierto, la lista ahí de las compras, en este caso de lo que aspira Cabildo Abierto a que se incluyan este tipo de medidas. Exacto. Bien, y cambiemos de tema porque la Dirección General Impositiva inspeccionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol, Peñarol y Nacional y varios clubes en desarrollo. Claro, esto tiene que ver, digamos, con la intención de determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias justamente de los clubes, por ejemplo, el pago de IRPF por los partidos disputados en el exterior en copas internacionales. La inspección se realizó a partir de una consulta presentada en 2019 por Montevideo Wanderers sobre el tratamiento fiscal que debían tener los premios pagados a futbolistas e integrantes del cuerpo técnico por clasificar a competencias internacionales y por avanzar en esos torneos. La respuesta de la DGI, vinculante para todos los clubes, a la que accedió MBD Noticias, fijó las bases impositivas para los clubes. La DGI estableció que el derecho a clasificar a competencias internacionales deriva del desempeño de los clubes en el torneo local, por lo que la totalidad de los premios que se paguen por dicha clasificación se consideran rentas de fuente uruguaya y deben tributar IRPF. En tanto, para los premios obtenidos por avanzar en los torneos internacionales, se deberá considerar el lugar donde se disputan los partidos. El porcentaje asociado a los partidos jugados en el país constituirá renta comprendida en el IRPF, al tiempo que los premios por partidos en el exterior no estarán alcanzados por el impuesto. Según fuentes de Wanderers, el recurso ante la DGI refiere al objetivo de la institución de buscar la igualdad tributaria entre los clubes. En este marco, la DGI realizó una inspección a la AUF, Peñarol, Nacional y a los clubes en desarrollo que participaron en torneos internacionales. Por ahora, se desconoce si los clubes estaban cumpliendo con la normativa, pero según fuentes de MBD Noticias, la situación generó molestia entre los dirigentes del fútbol uruguayo.
A su vez, la AUF y la DGI están en litigio por el pago de impuestos por la rescisión del contrato de Oscar Washington Tabárez y su cuerpo técnico. El fisco reclama el pago de cerca de $500,000, al tiempo que la AUF, en base a los criterios de sus asesores tributarios, pagó solo $170.000. Este tema se dirimirá en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Otra vez, agenda de la salud. Aumentan las consultas por casos de gripe y de infecciones respiratorias leves y agudos, y médicos especialistas están notando que este año las consultas empezaron precozmente y entonces piden medidas preventivas. Exacto, reforzar las medidas que ya conocemos, pero hay que repetirlas siempre. Lavado de manos, ventilación, uso de tapabocas, como veíamos antes al doctor Curbelo, en lugares cerrados con mucha concentración de gente, y por supuesto la vacunación son las principales medidas para evitar contagios de virus respiratorios. Es la extensión del juez en la calle, ya actualmente lo es. Entonces, acá lo que nosotros estamos planteando, dadas los cuestionamientos que están yendo a ciertos procedimientos, bueno, que haya alguien... Seguimos adelante. No era el doctor Pablo Curbelo. Exactamente. Ya vamos a tenerlo contando un poquito de esto porque es un tema de interés para todo el mundo. Seguimos en la agenda de la salud porque hay novedades vinculadas con la oftalmología, y lo dije, no sé cómo, pero salió. En el marco de la próxima, o de la cercanía de la Semana de Turismo, la comunidad justamente de especialistas de esa área, forma de zafar de la repetición de la pronunciación, ha comunicado algunas cosas. Sí, advierte por el aumento de accidentes y llama a reforzar los cuidados, como estamos, de la vista utilizando elementos protectores. Los especialistas llaman a proteger la vista y a no automedicarse, especialmente con fármacos de anestesia que a largo plazo pueden generar lesiones en la córnea. Todo lo que son las fechas especiales, fechas festivas, siempre hay un aumento en la cantidad de accidentes. Obviamente lo que es Navidad, Año Nuevo, mucho más por el uso de pirotecnia, pero también en tiempos donde la gente tiene más tiempo libre para hacer las tareas del hogar, cosas que han quedado postergadas en el correr del año, aumenta la cantidad de accidentes. Eso es por tareas de carpintería, por tareas con uso de amoladoras, pulidoras, taladros, que van desde introducción de pequeñas partículas, que en realidad son accidentes bastante banales, hasta accidentes realmente más graves con incrustación de partículas en córnea, o lo que es la incrustación, digamos, directamente la producción de un ojo abierto, ¿viste? Con ruptura de las estructuras. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es una especie de concientización de que el uso de gafas protectoras en este tipo de tareas, o la manipulación de maquinaria, a lo que las personas no estén acostumbradas, es digamos, mandatorio para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Después también se ve lo que es un incremento de las conjuntivitis, por ejemplo, muy relacionado a lo que son las piscinas climatizadas, que esto también se ve más en este tipo de fechas. Y ahora es tiempo de informe. Ya había adelantado Julia el tema. Exacto, adopción es el tema de Julieta Núñez Tomás para el día de hoy. Julieta, bienvenida otra vez. Muchas gracias, compañeros. Sí, bueno, justamente vamos a hablar efectivamente de adopciones porque, como manifestamos al principio, la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay mostró preocupación porque se avalaran de alguna manera estos artículos que modificaron algunas cuestiones relativas a las adopciones con su no derogación, digamos, el no éxito de la derogación por el referéndum del 27 de marzo. Estos artículos, en particular uno, el 403, modificaba el Código de la Niñez y la Adolescencia y genera distintas cosas, pero entre ellas que pueda un juez intervenir en un tipo de adopción que debería ser excepcional, o por lo menos la ley, bueno, lo que prevé es que sea excepcional, y esto dejaría por fuera la inclusión del INAU, de los técnicos del INAU, si el juez puede elegir si dar lugar o no a la recomendación y a la valoración del INAU, y también puede dejar por fuera a los padres que se encuentran en el registro único de aspirantes para la adopción
Y esto obviamente tiene grandes preocupaciones para esta asociación que tiene padres que ya adoptaron y padres que se encuentran además en este registro de aspirantes. En febrero de este año, Pablo Abdala, el presidente del INAU, dio las cifras que aún no se encuentran publicadas oficialmente en la web del INAU sobre las adopciones. 125 fueron en total, él los mencionaba como una cifra récord, y lo que se sabe es que son 19 de esas 125 las que se dieron mediante este régimen ahora habilitado y ahora sí fijo, digamos, por la ley de urgente consideración. En realidad la variación de esta cifra récord no fueron las adopciones tradicionales, las que se hacen por vía INAU, sino estas otras 19. ¿Por qué preocupa, Julieta, a la Asociación de Padres la no derogación de estos artículos de la LUC? Bueno, en primera instancia porque ellos entienden que ahora teniendo esta cifra, estas 19, que se fueron así el año pasado, bueno, no les parece que sea una excepción, ¿no? Una excepción hubieran sido, no sé, 3, 4, 5, pero no 20, casi 20, 19 de 125. Entonces, en ese sentido es que muestran una preocupación. Vamos a escuchar más adelante las palabras de Aurora Reolón, que es una representante de esta asociación que menciona justamente algo sobre este tema. También que el proceso en sí de adopción dentro del INAU ahora sí no fue modificado, pero sí se reglamentó el tiempo, estos 18 meses por los que deben cumplirse, y ellos denuncian que como tienen padres que están atravesando ese proceso, denuncian que se han recortado los talleres, por ejemplo, o cuestiones que ellos creen fundamentales para cumplir con los derechos de los niños, niñas y también de las familias, que preparan a las familias y a los niños, niñas para esta instancia, que son fundamentales. Y al apurarse ese proceso, en realidad no se tienen en cuenta, señalan desde la asociación, todas las garantías necesarias. Y además, que estas adopciones que se podrían llevar a cabo por jueces, que se pueden llevar a cabo y de hecho se llevaron, no tienen en cuenta algo fundamental, que es el registro de la familia de origen de esos niños y niñas, de su familia biológica, ¿no? Es algo que es muy importante para esos niños que después se convierten en adultos o adultas y que quieren buscar para atrás. Si les parece, podemos escuchar las palabras, ahora sí, como decíamos, de Aurora Reolón, mencionando su preocupación con respecto a esto, porque entienden que estas modificaciones no fueron positivas, y también comentando algo sobre estas 19 que se hicieron el año pasado con este nuevo método. Realmente esto no ayudó, no mejoró y en todo caso genera incertidumbres para los papás que ya integramos y no queremos que la adopción se convierta en una riña de gato por a ver quién llega primero a llevarse un gurí y después pedir la adopción, ni la casa de gurises a través de todos los departamentos buscando a alguno y traerlo y después generar un vínculo y después pedir la tenencia a un juez, que eso se puede hacer, estaría avalado por lo que plantea la LUC. Ni queremos tampoco que se desvirtúe la adopción y crea que la adopción es una cosa que es lo quiero y me lo llevo. Las personas nos tenemos que preparar porque no es fácil enfrentar determinadas cosas. Ese niño ha perdido una familia de origen, no desapareció, no es inexistente, no importa cuán mala en lo que nosotros llamamos comúnmente, éticamente, una mala familia. Es su familia igual y él tiene que hacer el proceso. Y no importa cuán malo sea para ti, para él no lo es. Ahora, la victoria del no en el referéndum hace que sigan vigentes los artículos de los 135 sometidos a referéndum vinculados a estas temáticas. ¿Qué harán, Juli, estos colectivos teniendo en cuenta esa realidad política? Bueno, no van a tratar de derogarlos por otras vías, no van a tratar de negociar en ese sentido, dicen que no hay nada para negociar, pero sí van a tratar de proteger los derechos de las niños y niñas que se encuentran en esa circunstancia, tanto de los que están dentro de la órbita del INAU como de estos otros que pueden ser adoptados por esta otra vía que ahora está habilitada. En particular, van a pedir una reunión con el Departamento de Adopciones, además hubo una reestructura dentro del INAU en cuanto a adopciones, así que van a pedir una entrevista con ellos, pero además también quieren hablar con el Poder Judicial. Consideran que es sumamente importante el rol de los jueces y juezas en este aspecto y señalan que es necesario que exista un protocolo para estas situaciones. Nosotros hoy hablamos con fuentes del Poder Judicial, hablamos con un juez que oficia en casos de familia y él nos mencionaba que no existe un protocolo, que sí hay interés, por ejemplo, por parte del juzgado de que exista un protocolo, que esto debería ser una excepción, así lo recalcaron estas fuentes, y que en realidad no podría suceder esto que
mencionado de alguna manera, es muy fuerte lo que dice Aurora Riolón, ¿no? Que pueda llegar a generar una cacería de niños en el país para buscar este otro método alternativo de adopción. También las fuentes del Poder Judicial señalan que les preocupa, si no es una excepción, que puedan haber situaciones de intercambio de dinero también. Bueno, todas estas cuestiones preocupan un montón y vamos a escuchar ahora de nuevo a Aurora Riolón planteando cuál va a ser las preocupaciones que le trasladen al Poder Judicial y profundizando un poco más en este método nuevo de adopción. ¿Cómo se hace para subsanar y evitar que se empiecen a aparecer uno tras de otro como honguitos, niños que aparecen con vínculos generados de alguna manera con alguna familia, la familia solicita, y esto se convierta en una entrada alternativa a la adopción, de una llegada alternativa a la adopción? Y esto no está bueno. Por algo hay establecido un régimen para la adopción. Violar eso, salirse de eso, en muchos casos termina violando el espíritu de la ley donde se establece determinados protocolos para adoptar. Esas 19 adopciones que se dieron por fuera del RUA, están los expedientes adentro del INAU para que en el futuro los niños puedan buscar su historia y conocerla como la pueden conocer todos los niños. Mi hija y todos los niños que recorren el camino de adoptar a través del INAU, todos tienen su historia en un expediente en el INAU, en el Departamento de Orígenes. ¿Y esos niños no lo van a tener? ¿Dónde van a recurrir esos niños? ¿Qué van a hacer esos niños, adultos ya, cuando no puedan encontrar su historia? Esas son preguntas que tenemos que hacernos todos, y que la justicia, que es la que imparte y respeta y hace respetar los derechos, debería cuidar. Agenda judicial, aunque cambiando de tema, porque la Asociación de Funcionarios justamente y Funcionarias del Poder Judicial está planteando que se restablezcan o que se completen nuevamente 40 cargos de alguaciles a nivel del sistema penal, digamos, ¿no? Sí, esto como forma de garantizar los derechos de los ciudadanos en los operativos policiales. Es la extensión del juez en la calle, ya actualmente lo es. Entonces, acá lo que nosotros estamos planteando, dadas las cuestionamientos que están yendo a ciertos procedimientos, bueno, que haya alguien del Poder Judicial participando. Que creemos que es más garantista que incluso que las propias cámaras, porque las cámaras se pueden editar, se pueden romper, se pueden apagar. Un compañero judicial que esté en el procedimiento da las garantías a todos, a la Fiscalía, a la policía y al Poder Judicial. Según el sindicato judicial, solo los juzgados penales no tienen estos cargos cubiertos. Sí existían en todos los juzgados de primera instancia antes de la dictadura y acompañaban a todos los procedimientos instruidos por el juez. Luego de retornar la democracia, esos cargos no se repusieron y hasta el día de hoy no están. Ahora nuevamente, dadas las atribuciones que se le ha dado a la policía y que en los procesos penales el juez ya no instruye más, nosotros vemos la necesidad de que haya dentro de los procedimientos policiales un vedor de la justicia. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Antes de meternos de lleno en el tema de la guerra, en el día de hoy debemos decir que el gobierno peruano resolvió levantar las medidas de excepción que había aplicado en esta jornada para la ciudad de Lima y el Callao a raíz de una serie de protestas y saqueos que se estaban dando en distintos puntos del país. Hoy el presidente Castillo tuvo que concurrir al Senado para dar las explicaciones del caso y se ha levantado esta medida. Ahora sí nos metemos de lleno en la guerra de Ucrania porque hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuestionó duramente el rol del Consejo de Seguridad de la ONU, incluso su propia existencia, si es que no va a solucionar, dijo, problemas como esta invasión que está llevando a cabo Rusia, y también acusó de crímenes de guerra al gobierno de Moscú. La OTAN, por su parte, advirtió que ahora Rusia se va a concentrar en dominar toda la región del Donbass. De hecho, ya anunció que va a lanzar una ofensiva final sobre la sitiada y martirizada ciudad de Mariupol sobre el mar de Azov.
En una intervención por video ante el máximo órgano ejecutivo de Naciones Unidas, el presidente ucraniano criticó la ineficiencia del Consejo de Seguridad y pidió la expulsión de Rusia o, de lo contrario, la siguiente opción es que se disuelva, porque dijo que si esto continúa, los países confiarán únicamente en el poder de sus propias fuerzas para su seguridad y no en la ley o las instituciones internacionales. Zelensky denunció que además de los ataques, cientos de miles de ucranianos fueron enviados a Rusia por las tropas del Kremlin, a quien volvió a responsabilizar de las supuestas atrocidades cometidas por sus fuerzas en Ucrania, tras haber visitado la localidad de Bucha, escenario de una presunta matanza de civiles en situación de extrema crueldad. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, dijo que las fuerzas rusas no están avanzando más rápido en Ucrania porque tratan de salvar al máximo número de civiles, e insistió en la cuestión de la desnazificación y que las imágenes llegadas de las matanzas no prueban que hayan sido cometidas por los soldados rusos, atribuyendo las mismas a radicales ultranacionalistas ucranianos. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza que Rusia avanza para tomar el control de todo el Donbass, región del este de Ucrania, y crear un puente terrestre con Crimea. Los ministros de Exteriores de la OTAN van a conversar con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba sobre las necesidades de Ucrania, ya que la alianza estudia el suministro de armas antitanques y de sistemas de defensa antiaéreos, aunque no quiso agregar mayores detalles. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó severamente la guerra contra las pandillas que está llevando a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde además de las detenciones que entiende son arbitrarias, también están previstas una serie de penalidades que van, por ejemplo, de elevar a 10 años la prisión para niños de 12 a 16 años que cometan este tipo de crímenes y muchos más para los mayores. Bukele dijo que no le importa lo que digan los organismos internacionales, él va a seguir adelante con su guerra contra las maras. El estado de excepción, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 27 de marzo y estará en vigor en principio durante un mes, es, según el presidente Nayib Bukele, una herramienta necesaria para contener la violencia tras decenas de asesinatos, si bien la medida, que era cuestionada por organizaciones no gubernamentales, ahora también es denunciada por la ONU. La portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha advertido de que los policías y militares están excediéndose en su actuación, con detenciones masivas sin una orden de arresto y un trato cruel, inhumano y degradante sobre los sospechosos, y si bien reconoce los retos que puede suponer la violencia de las pandillas en el país, al mismo tiempo recuerda que independientemente de la situación, las autoridades salvadoreñas están obligadas a respetar el derecho internacional. Bukele aseguró que más de 6.000 pandilleros fueron detenidos en 9 días de vigencia del régimen de excepción, en respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 de marzo, y que más los 16.000 pandilleros que ya están encarcelados ante la escalada homicida. El país tiene a 22.000 miembros de estos grupos delictivos en los presidios, a los que se ufanó de tener sin colchones, durmiendo en el piso hacinados y con 2 comidas diarias, al tiempo que censuró las críticas que le hacen organismos humanitarios a nivel local e internacional. Bukele afirmó que si los pandilleros cometen actos de venganza no va a haber ni una comida en las cárceles, jurando por Dios que no comerán ni arroz y que no le importa lo que digan los organismos internacionales, al tiempo que anunció que ordenó la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20.000 presos. Cerramos el primer bloque y habrá novedades cuando estemos abriendo el segundo. Exacto, vamos rápido a la tanda y ya volvemos. Bueno, un bloque cortito pero interesante, porque el presidente de la República firmó el decreto en esta hora última, el decreto que pone fin a la emergencia sanitaria que rige desde el 13 de marzo de 2020. Lo había anunciado ayer, o había dicho próximamente o en próximos días. Bueno, pasaron 24 horas y monedas para que esto se hiciera oficial. El decreto, digamos, o el texto es bastante breve. Como decía Natalia, tiene la fecha de hoy y fundamentalmente, si uno debiera resumir, basa la decisión en la caída sostenida
de los casos de todas las variantes de COVID-19 y lo que se considera un alto nivel de vacunación. Exactamente, así que esto lleva al gobierno a tomar esta decisión de dejar sin efecto todas las medidas y dice en el artículo 2, luego de que resuelve dejar sin efecto el decreto de marzo de 2020, lo dispuesto en el artículo 1, que deja sin efecto, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas adoptadas a causa de la emergencia, que aún se encuentran vigentes y en ejecución con plazo pendiente. O sea, quedarán aquellas pocas medidas que decidieron que siguieran un tiempito más, pero se da fin entonces desde este momento. Entendemos que es desde ahora, ¿verdad? Claro, desde esta jornada. En el clip que tuvimos antes del comienzo del MBD Central de hoy, decía 13 de marzo 2020. Bueno, ahora se puede cerrar el círculo con 5 de abril 2022. Exacto. Bueno, un día histórico. Un poquito más de 2 años después. Sí, bueno. Si te parece, repasamos el pronóstico del tiempo. Repasamos lo que preparó Inumet. Ahí lo vemos. Bien, justamente. Exactamente. Bueno, mañana 6 de abril, 26 grados de máxima, 12 de mínima, dice Inumet, y el sol sigue presente, como en el día de hoy. En abril, dijera Rada en la canción, en este canal que está llenito de música, pasado mañana jueves. Mínima 13, máxima 24, seguiremos teniendo en Montevideo y área metropolitana, subrayamos siempre eso, buenas temperaturas, y por ahora se prevé que el tiempo o que el cielo siga dejando de lado cualquier posibilidad de precipitaciones, soleado y nuboso. Exacto, y el viernes 8 de abril, 27 grados de máxima, 13 de mínima. Ya el viernes me impactó. Está bueno esto de hacer el pronóstico a 72 horas porque el fin de semana siempre nos queda por lo menos en el horizonte, pero todavía falta media semana, Nati. Exactamente. Bueno, nosotros ya nos vamos, lo dejamos a todos con nuestro compañero Wilmar Amaral, que tiene hoy algo más para decir de la emergencia sanitaria. Es cierto, Gonzalo Moratorio en un ratito en lado B, así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Y nos vemos mañana a las 19 horas. Que pasen lindo, gracias por estar.